tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les digo, espero que estén súper bien, espero que les esté yendo bien tanto en su vida personal como en su vida profesional, como en su vida amorosa y que todos esos proyectos que tengan puestos en marcha o todos esos proyectos que tengan pensado poner en marcha les estén saliendo súper bien. Em, Dos cositas que quería decir rápidamente antes de empezar con el episodio de hoy. Y la primera es que, como siempre, te recuerdo, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción. Y la segunda cosa que quería decir, en verdad no es una cosa, es más bien que quería contar una anécdota que me pasó justamente por el episodio de la semana pasada, que fue acerca del karma. ¿Qué pasa? Que me pasó algo que es, da mucha risa, es una historia muy graciosa, en verdad, pero, pero la voy a tratar de contar intentando decir los menos detalles posible para que no se sepa de quién se trata, porque bueno, a lo mejor esa persona puede estar viendo este video, entonces no se presta. Y lo que me pasó fue básicamente que el fin de semana pasado yo salí de fiesta con unos amigos, normal, fuimos por ahí a tomarnos algo, tal, a pasarlo chévere y tal. Y lo típico que mientras vas estando de fiesta caminando por ahí, te encuentras gente. Y yo me encontré a una persona con la que hace tiempo me llevaba bien. Y hoy en día, por X, Y o Z cosas, ya no nos llevamos tan bien. Un segundito que bebo café. Entonces eso, ya hoy en día no nos llevamos tan bien, pero bueno, uno por decencia, yo por lo menos siempre por decencia trato de saludar a las personas y, y entonces me le acerco a esta persona y le saludo. Esta persona me saluda, yo la saludo, tal, estamos hablando ahí un rato agradable y tal. Y de repente yo sigo caminando, estaba con un colega justamente, yo sigo caminando y de repente a esta persona se le fue, se volvió loca, le picó el culo, no sé qué coño le pasó, que em, vino a reclamarme justamente por uno de los motivos por los que ya no nos llevamos tan bien. Entonces vino a reclamarme súper enfadado, o sea, esta persona súper enfadada, y viene y como que empieza a insinuarme, empieza a buscar problemas, empieza a hacer un escándalo básicamente, y mi colega pues lo separa, a esta persona la separa de mí, y en fin, se queda la persona esa por allá hablando con la gente con la que estaba. Y de repente yo me empiezo a reír todo, me empiezo a cagar de la risa vivo porque digo, ¿qué coño le pasa a esta persona pues, tan estúpida, tan tonta que de repente viene a formarme peo por eso que pasó hace mucho tiempo ya y tal? Y lo estoy hablando con mi colega y mi colega me dice, sí, la verdad es que medio gilipollas y tal. Y viene y justamente después de haber dicho esa frase, escuchamos un y nosotros, ay mierda, ¿qué pasó ya? De repente vamos a ver y era justamente esta persona que después de haberme insultado, haberme hecho, o sea, haberme formado problema y toda esa mierda, justamente se cayó de boca. Y yo dije, me reí, primero me reí porque sí, hay que reírse, o sea, no pasa nada si uno se ríe de personas que lo estaban tratando mal a uno primero. Y segundo, yo dije, esto es el maldito karma. O sea, el karma sí existe. Entonces, eso fue una historia graciosa que me pasó el otro día y lo quise asociar. Dije, lo voy a contar en el podcast porque justamente la semana pasada el episodio fue acerca del karma y mira tú qué casualidades de la vida que justo se dio una situación en la que yo viese el karma actuando. ¿Por qué fue karma? Porque yo a esta persona no le estaba haciendo nada y ella vino toda, esa persona vino toda histérica a formarme problemas y yo como que, bueno, ok, está bien. Pero bueno, eso fue una historia que quería contar así como para climatizar un poco el episodio porque justamente en la semana pasada, en el episodio de la semana pasada les comenté de qué se iba a tratar este episodio y es que efectivamente estamos de vuelta con la serie en la que tu serie favorita en la que hablamos de personas de la cultura popular que tengan una manera de ser o de pensar que desafía la sociedad moderna. En este caso no vamos a hablar de cualquier persona, sino que vamos a hablar de la auténtica cabra de un deporte, o sea, el auténtico GOAT de las MMA. Vamos a hablar de una persona que no solo se convirtió en la mayor leyenda de este deporte, sino que también se ha convertido en una persona bastante controversial, bastante querida y amada al mismo tiempo. Y es que efectivamente, señoras y John Jones, iba a decir, no, señoras y señores, efectivamente estoy hablando de John Jones.
Vamos a analizar un poco lo que vendría siendo su vida, vamos a analizar un poco cómo llegó a la UFC, todo lo que pasó antes de llegar a la UFC, todas las polémicas que tuvo fuera de la UFC y en fin, vamos a estar haciendo un análisis que al final de este video les voy a dejar una conclusión que yo pienso que es bastante necesaria hacer en casos como este. Bien, como saben, a mí me gusta analizar un poco la infancia y los padres de las personas que traigo a esta serie porque siento que es bastante importante y en el caso de Jon Jones no es para menos. ¿Por qué? Porque es incluso irónico que a pesar de haber nacido en una familia muy religiosa, muy cristiana, y tanto su padre como su madre inculcarle desde muy pequeño valores cristianos, a lo largo de su vida y de su carrera en la UFC haya tenido actitudes que no van, mejor dicho, para nada acordes con sus creencias cristianas. Y es que el padre de Jon Jones, Arthur Jones, era pastor de una iglesia y tanto él como su madre, Camille Jones, le inculcaron desde muy pequeño a él y a sus otros tres hermanos, como dije, valores cristianos. Desgraciadamente les tocó vivir como la mayor de sus hermanos, Carmen Jones, fallece a la edad de 17 años por un cáncer cerebral y esto obviamente marcaría muchísimo tanto a los padres como a los hermanos, pero especialmente a los hermanos porque a raíz de esto tuvieron que a raíz de esto, mejor dicho, reforzaron su relación como hermanos. Ahora sí vamos con la infancia de Jonathan Dwight Jones, que nace un 19 de julio de 1987 en Rochester, Nueva York. Como ya lo dije antes, su infancia y principio de su adolescencia estuvieron marcados por la pérdida de su hermana Carmen. Y es que el mismo Jones ha comentado posteriormente que esto ha sido uno de los motivos por los que tanto él como sus otros hermanos hayan tenido que madurar un poco antes de tiempo, ya que él comenta que durante los 2 años que estuvo su hermana luchando contra el cáncer, él y sus hermanos tuvieron que aprender a valerse por sí mismos mientras sus padres trabajaban, cocinándose ellos sus propias comidas, dándole los cuidados que necesitaba su hermana Carmen y, en fin, básicamente aprendiendo desde muy jóvenes a ser adultos. Entonces, luego del fallecimiento de su hermana, los hermanos decidirían empezar a practicar deportes y se le dieron particularmente bien los deportes que tuviesen que ver con lo físico y con la fuerza, como el fútbol americano. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué se les dieron bien este tipo de deportes? Pues porque estos chicos son bastante privilegiados genéticamente, porque por ejemplo Jon Jones mide 1,93 y pesa 114 kilos, o sea que es un fucking bicharraco, es una fucking bestia maciza y poderosa, y él y sus otros hermanos también. Entonces, mientras sus hermanos decidieron seguir practicando fútbol americano, él se decanta por la lucha. Y obviamente se le dio bastante bien por lo que les dije. Mucho alcance, mucha fuerza, mucho físico. Entonces, en su carrera como luchador llegó a ser campeón estatal y campeón nacional junior. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo pasó Jones de la lucha a la UFC? De la lucha a las MMA, mejor dicho, ya que son dos modalidades un poco distintas. Pues para no hacer el cuento tan largo, puesto que hay muchísimas cosas de las que hablar, básicamente les voy a resumir la historia, y es que él y su novia, Jessie Mouses, tuvieron a la primera de sus tres hijas cuando Jon Jones apenas tenía 19 años. Entonces, para traer algo de dinero a la mesa, empieza a trabajar como portero de discoteca y él comenta que le decía avergonzado a los clientes que uno de sus mayores sueños era ser peleador de la UFC. Entonces empieza a entrenar MMA y con tan solo 2 meses de entrenamiento ya se apunta a una competencia local, en la cual gana su combate por nocaut en el primer asalto. O sea, dimensionen ustedes lo increíble que es esto. O sea, con tan solo 2 meses de entrenamiento te metes a una competencia y noqueas a tu rival en el primer asalto. O sea, es que literalmente este tipo nació para esto. Pero bueno, después de 4 meses consigue un récord de 6-0 y una llamada de Dana White. Que una cosa que no dije en el episodio sobre Khabib, que por cierto, muchas gracias por el apoyo también que ha tenido,
es que Dana White es el presidente de la UFC, es quien organiza la mayoría de combates, quien hace la mayoría de gestiones de esta empresa tan gigantesca, entonces pudiésemos decir que él es el mandamás de esta división. Esto lo digo para que tengan un poco de contexto por si en algún momento, en algún futuro, hago más episodios acerca de más peleadores para que tengan todo este contexto en general. Entonces, así es como empieza la carrera de Jon Jones en la UFC. Y como saben, al tratarse de peleadores que tienen un historial tan largo de peleas y de victorias y de derrotas y de lo que sea, para que el video no dure 2 días y medio, pues yo no me concentro en analizar todas sus peleas. Yo me concentro en analizar las más importantes mientras les voy comentando un poco desde mi perspectiva, desde cómo entiendo yo los combates, qué es lo que los hace tan buenos o cuál es su estilo de pelea. Y es que en el caso de Jon Jones es un... Bueno, para dar un poco de contexto, en el episodio sobre Khabib les dije que este era un peleador que se enfocaba, que focalizaba su estilo de pelea en el grappling. En el caso de Jon Jones es todo lo contrario. Jon Jones es un striker, o sea, es un peleador que prioriza el intercambio de golpes, puños, patadas, codazos, rodillazos, todo. Eso no significa que no sea bueno en el suelo, porque em, como les dije, practicó lucha, entonces no es que su base de lucha sea malísima, sino que a él lo que más le gusta pues es intercambiar golpes. Parece sadomasoquista, pero bueno, no pasa nada. Entonces, esto combinado con su increíble estilo, que es bastante variado y explosivo, y con su inteligencia en combate, lo hacen un peleador bastante impredecible y bastante peligroso. Y aquí vamos a ver el por qué. La parte de lo impredecible la vemos, por ejemplo, en la pelea que le dio su primer título de la UFC. Y es que nada más comienza el combate, este le mete un rodillazo volador seguido de una serie de patadas que su rival, Shogun Rua, no se esperaba. Y este combate lo ganó de manera dominante luego de un KO técnico en el tercer asalto que no solo significaría el ascenso meteórico de Jon Jones en la división, sino que también le daría el récord del campeón más joven hasta la fecha con tan solo 23 años. El campeón más joven hasta la fecha y el campeón más joven de la historia, porque desde ese entonces nadie ha sido campeón a una edad tan corta. Pero bueno, luego tenemos la parte del físico que les comentaba antes, que esto, por ejemplo, la podemos ver en su pelea contra el sueco Alexander Gustafsson. Y es que esto es importante recalcarlo porque para este punto de la carrera de Jones, recuerden que todas las peleas que analizo no son seguidas, obviamente, son peleas que pasaron en momentos distintos, y para este punto concreto de la carrera de Jones había un grupo de personas que lo criticaba porque todas sus victorias habían sido contra peleadores un poco más viejos que él. Lo que significa que eran obviamente más lentos y menos potentes, por así decirlo. Entonces, esta era la primera vez que lo emparejaban contra un peleador que más o menos tenía sus mismas características físicas. Gustafsson también es un bicharraco enorme y que tenía sus mismas características físicas y más o menos su misma edad. Y obviamente esto se vio reflejado en el combate, que fue muy duro para ambos. Al final del combate, estos señores estaban que no podían más, o sea, no podían respirar, no podían nada. Estaban totalmente molidos. Pero lo que yo pienso que le hizo ganar a Jones esta pelea, de nuevo, bajo lo que yo considero, lo que yo evaluaría si fuese juez de un combate, es que son los golpes tan contundentes que le dio al sueco. Y es que en el cuarto round del combate hizo esto, que se lo estaré poniendo por aquí por pantalla, que es una secuencia de golpes tan impresionante que yo digo que eso solamente lo puedes hacer estando, o sea, para hacer eso, estando tan reventado como estaban estos dos en ese punto de la pelea, tienes que tener un físico impresionante, y esto demuestra que Jon Jones no solamente era fuerza, sino que también tenía un muy buen nivel de cardio, que es importantísimo en una pelea también. Y por último, pero no menos importante, tenemos la inteligencia en combate, y esto recalco que no es menos importante porque de hecho es sumamente importante y por eso lo quise dejar para el final. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en su segunda pelea contra Daniel Cormier, que
como en el episodio sobre Khabib dije que tenía una rivalidad con Conor McGregor, en este caso la mayor rivalidad que tuvo Jon Jones dentro de sus años en la UFC fue contra este señor, y no solo porque era bastante bueno también, sino porque representaba un poco esos años de novela que estaba atravesando Jones en ese momento. Pero bueno, eso no se preocupen, no nos adelantemos a acontecimientos, voy a hablar de eso en un segundo. Bien, la parte de la inteligencia en la pelea lo vemos porque durante todo el combate estuvieron más o menos igualados al tratarse de dos peleadores que son buenísimos. Como lo digo, Daniel Cormier también era muy bueno. Entonces hubo de todo, hubo acción, hubo intercambio de golpes, hubo patadas, hubo puñetazos, hubo todo lo que te puedes esperar de un combate entre estas dos bestias. Pero Jones se dio cuenta de un patrón que tenía Daniel Cormier, que no mucha gente se dio cuenta durante el combate porque todo pasó muy rápido. Dando un poco de contexto, pues los patrones que seguimos las personas cuando estamos peleando son todas estas actitudes que repetimos sin querer. Por ejemplo, ahorita les voy a comentar el patrón de Cormier, pero por ejemplo, imagínate que un patrón que tenga yo es que mientras estoy boxeando, adopte esta guardia que es la Philly Shell sin querer. O sea, yo no quiero adoptar la Philly Shell, pero la adopto sin querer. Eso es un patrón mío cuando practico boxeo. Pues en el caso de Daniel Cormier, Jones se dio cuenta de que cada vez que este le lanzaba un puño, este lo giraba, lo esquivaba, perdón, hacia su lado derecho. Em, entonces, casi al final del combate, Jones le hace un amague de golpe y este lo esquiva hacia el lado derecho, y lo que lanza Jones es una patada de izquierda que aturde por completo a Daniel Cormier y luego da paso a a esta secuencia que les estoy poniendo por pantalla, en la que Daniel Cormier cae noqueado, devolviéndole a Jon Jones su cinturón de campeón. ¿Y por qué digo devolviendo? Puesto que realmente Jon Jones nunca perdió un combate. Pues bien, porque la carrera de Jon Jones está marcada por una serie de triunfos inimaginables dentro de el octágono, pero una serie de actitudes de mierda y comportamientos totalmente antideportivos fuera de esta. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es analizar un poco cuáles han sido sus mayores polémicas, y voy a tratar de, al final del video, dar un mensaje que no solo aplica para él, sino que aplica para nosotros como audiencia y como sociedad. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos primero a explicar estas polémicas. Bien, la primera de sus polémicas es probablemente la que más se repitió a lo largo de su carrera. Y es que Jon Jones era una persona que consumía y utilizaba muchísimas sustancias que están prohibidas en la UFC. El primer caso de doping de Jon Jones es del 2015, cuando a este le hicieron un test fuera de temporada, que esto es algo que se hace en bastantes deportes para, digamos, para asegurarse de que los atletas fuera de la competencia no estén utilizando nada extraño que afecte al rendimiento, como esteroides en el caso del fisicoculturismo natural en fin, ustedes me entendieron. Y es que Jon Jones en este test que le hicieron fuera de temporada dio positivo por cocaína. Y bien, la cocaína obviamente no es una sustancia que afecte tu rendimiento deportivo, pero sí está prohibida dentro de la UFC, y esto lo llevaría a que lo suspendieran durante más de un año de la división. Luego tenemos el caso de cuando dio positivo por turinabol, que bueno, en el 2017. Me da risa ese nombre, turinabol, no sé por qué. Pero el turinabol sí, efectivamente es un esteroide anabólico que afecta en el rendimiento de algunos peleadores, dándoles más fuerza, más potencia, más cardio, más todo. Y esto obviamente ocasionó que lo suspendiesen de nuevo de la UFC. Esto fue antes de su pelea contra Daniel Cormier, por eso digo que Daniel Cormier era como su mayor rival, porque siempre entre las cagadas de Jones y las ganas que tenía Cormier de defender o de quitarle el cinturón a Jones, como que se generó una rivalidad arrechísima. Y bueno, esto obviamente fue antes de su pelea, lo que hizo que esta quedase al final como no contest, que esto significa sin ganador. Aunque bueno, años después, incluso el propio Daniel Cormier reconoció que Jones hubiese ido puesto o no de sustancias dopantes, hubiese ganado esa pelea igual, porque la patada que le dio fue contundente y hubiese caído
de la misma forma. Entonces, bueno, ahí por lo menos te hablo un poco mejor de lo que es Daniel Cormier como profesional, como peleador, pero te sigue hablando mal de Jon Jones, porque si tu propio rival te está reconociendo que hubieses ganado la pelea igualmente, ¿para qué coño te metes cosas prohibidas? Pero bueno, esa es una de las mayores polémicas de Jones, el antidoping. Luego tenemos también los distintos problemas con la ley que Jon Jones ha enfrentado durante toda su vida. Y es que el caso más conocido y el más grave seguramente de todos ocurrió en el año 2015 cuando este tuvo un accidente automovilístico estando borracho y drogado, perdido. Básicamente eso fue lo que las autoridades dijeron. Lo más grave del caso es que en el carro que Jon Jones chocó iba una mujer embarazada y él, al ver esto, decide darse a la fuga en vez de asumir las consecuencias de la cagada que acababa de cometer. Esto obviamente hizo que lo suspendieran esto hizo que lo suspendieran de la UFC. Todas estas suspensiones no son cronológicas, pero bueno, lo suspendieron varias veces de la UFC. Pero esta sí fue la primera que hizo que manchara su imagen perfecta, la imagen perfecta de niño bueno que tenía Jon Jones hasta ese entonces, porque como recordemos, él se mostraba como una persona sumamente buena y sumamente creyente, y al ver este tipo de cosas, pues poco a poco su imagen fue decayendo muchísimo ante la opinión pública. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El segundo caso es cuando en el año 2020 este fue arrestado en Albuquerque, Nuevo México, por agresión doméstica y por desorden público. Este incidente involucró un altercado con la policía al tratar de arrestarlo por poseer un arma cargada y estando de nuevo bajo los efectos del alcohol. Luego también tenemos distintas polémicas con la UFC, con Dana White, el que les dije que era el presidente de la UFC, que muchas veces le ha exigido salarios mayores, muchas veces se ha, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Ha pospuesto peleas porque no le interesaban, lo que lo hace ver como una persona que efectivamente se caga a veces, pero estas son menos importantes porque todo esto es dentro de la UFC. Aquí vamos a analizar todo lo que pasaba fuera. Y es que este es un caso que a mí me recuerda muchísimo al dilema que existe en si realmente se puede separar al arte del artista. Pero esto, tratándose de arte, es mucho más fácil porque simplemente puedes argumentar que aunque el autor haya sido una basura de persona, la obra quedará ahí inmortalizada para toda la eternidad y ahí puedes como que contraargumentar, ahí puedes tirar el debate por un lado un poco distinto. En el caso de un peleador de MMA es sumamente difícil porque a lo mejor el arte es la violencia y a lo mejor esa sensación de ser una persona tan peligrosa es lo que te lleve a cometer ese tipo de cagadas. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que un peleador de MMA efectivamente es una persona súper peligrosa y todos evitaríamos meternos con uno de ellos y a lo mejor eso a ellos les da un aura o una especie de sensación de intocable que lo lleva a cometer este tipo de atrocidades, pero todo eso es bajo mi opinión. Pero pensando en cómo podía tratar de comparar este ejemplo del arte y el artista y un peleador de MMA, llegué a la siguiente conclusión, y es que me hice la pregunta: ¿nosotros podemos aceptar su imborrable legado aún sabiendo todo lo que ha hecho como persona o todo lo que ha sido como persona? Y es que para responder esto yo me planteo lo siguiente. Nosotros no podemos hacer simplemente como que Jon Jones no existió. O sea, es un peleador increíble que tiene un récord de fucking 28-1-1. Después voy a explicar qué es esto. Entonces no podemos simplemente hacer como que el tipo no existió y ya. Entonces esto me llevó a preguntarme también cómo nos deja el hecho de que a pesar de saber todas las cosas que ha hecho y a pesar de saber, digamos, lo basura de persona que es, cómo nos deja a nosotros como audiencia y como sociedad que aún sabiendo todo esto, lo sigamos teniendo como el mejor de todos los tiempos o la cabra. O sea, yo esto me lo pregunto genuinamente porque yo no tengo la respuesta. Yo a pesar de saber todas las cosas que ha hecho, lo sigo teniendo como mi peleador favorito
Y obviamente yo sé que el tipo ha hecho auténticas cagadas, pero todos hemos cometido errores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo de los otros? Los errores de los otros, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que yo soy de los que piensa que si el tipo, o sea, yo soy de los que piensa que el tipo realmente sí se arrepiente de las cosas que ha hecho. Eso lo vemos como por ejemplo cuando salió llorando por haber dado positivo en antidoping. Entonces yo pienso que el tipo sí se arrepiente de las cosas que ha hecho, pero también soy capaz de entender que tú ver desde fuera ese arrepentimiento y luego darte cuenta de que el tipo vuelve y la caga, obviamente es algo que desanima. Pero yo soy de las personas que piensa que mientras haya nobleza para aceptar sus errores y haya, por ejemplo, bondad en su corazón, no siento que no se merece el juicio público tan maldito que se le ha hecho. Porque sobre todo teniendo en cuenta que esas mismas personas que lo juzgaban públicamente y decían que era una basura de persona, que no servía para una mierda y básicamente que era un desgraciado por todos los errores que cometió, olvidan todas las alegrías y todas digamos, los momentos felices que lo hizo pasar este mismo tipo. O sea, coño, es un tipo que nos ha sacado miles de alegrías, es un tipo que es un peleador arrechísimo que todos cuando lo vemos... em, nos volvemos locos por las patadas que mete, los golpes, los derribos, todo, todo, todo. O sea, es un tipo que realmente nos ha acompañado a muchísimos en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, no sé, eso lo digo yo bajo mi opinión porque yo al final, como siempre digo, John Jones es una persona tanto tú como yo y como todo el mundo. Y pienso que después de, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado el tipo, se le ha muerto su hermana, ha tenido una infancia complicada, ha tenido miles de errores y ha tenido que someter esos errores a ojo público y a juicio público. El tipo no ha caído aún más bajo. Yo pienso que eso es merecedor de por lo menos sus respetos, que el tipo, por lo menos nuestro respeto, perdón, de que el tipo no haya caído aún más bajo a pesar de haber pasado por todas las cosas que pasó. Entonces, ya para ir concluyendo, pues estamos, como ya lo dije, ante el auténtico GOAT de este deporte. Yo pienso genuinamente que no vamos a ver un peleador así más nunca porque es una persona que tiene un récord de 28 victorias. O sea, tú sabes lo difícil que es ganar 28 veces en lo que sea. Y mucho más cuando ese lo que sea es darte vergajazos contra alguien. O sea, es algo que dimensionemos lo complicado que es. Y es un tipo que no ha perdido nunca. O sea, la única derrota que tiene no es ni siquiera una derrota porque lo hayan ganado. Es una derrota porque durante esa pelea estaba dando golpes que en ese momento eran ilegales, pero que ahora, hoy en día, son legales. Entonces, el tipo no ha perdido nunca, prácticamente. Y, y nada, lleva 20 años en la UFC, lleva 20 años en la división. Entonces, yo considero como fanático de esto que hay que empezar ya a valorarlo porque seguramente estemos presenciando el final de su carrera en la UFC. Pero bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Ustedes saben que estos episodios a mí son episodios que me llevan un poquito más de trabajo a hacer porque entre que recopilo toda la información, entre que veo las peleas o escucho las canciones o hago lo que sea de las personas que estoy analizando, pierdo bastante tiempo. Entonces agradecería muchísimo que hicieran notar su esfuerzo o hicieran notar este esfuerzo con una recompensa como un me gusta y tal. Déjenme aquí abajo qué opinan. O sea, realmente tendríamos que hacer como que John Jones nunca ha existido, que nunca ha sido un peleador tan arrecho simplemente por todas las cagadas que ha tenido fuera de la competencia. ¿O qué piensan ustedes? Me gustaría leer su opinión. Déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y como siempre les recuerdo, denle me gusta, comenten, compártanlo con todos tus amigos, síganos en Instagram, síganos en TikTok, escúchennos en Spotify. Hagan todas esas cosas que ustedes saben que a mí poco a poco me ayuda a que el podcast llegue a más personas y que por ende poco a poco siga creciendo. Y también recordarte que por tan solo 2 euros, 2 dólares o el equivalente a eso en la divisa de tu país, puedes sumarte al Patreon de Solo en Esto.
Patreon es una plataforma de contenido exclusivo en la que subo contenido inédito que no se sube en más ningún otro sitio que no sea allí. Esto son contenidos como por ejemplo episodios exclusivos, dinámicas que se me van ocurriendo de vez en cuando, y también es una plataforma en la que puedes tener un contacto más directo conmigo en caso de que me quieras preguntar algo o lo que sea. Súmense, me ayuda muchísimo a que el podcast se profesionalice bastante más y que poco a poco esta gran familia que estamos formando siga creciendo. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. De verdad espero que te haya gustado mucho y ya nos veremos en el siguiente. Chao.